cuando hablamos de hábitos y de metas y de cambio y todo eso, es que no nos comparemos con nadie y me gustaría como que la gente tuviera, que esté escuchando esto, que tuviera ese sentimiento al final, ¿no? Que no nos comparemos con las redes sociales, con amigos o con nosotros, que todos tenemos, o sea, todos estamos en el mismo proceso de querer cambiar algo o de querer mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces siento que eso es súper importante y que recordemos que nosotros tenemos literalmente el control de nuestra vida, que nosotros podemos hacer los cambios que queramos, nos tomará más tiempo que a otras personas, sí, pero nunca nadie te pregunta, ¿en cuánto tiempo te has graduado? ¿O con cuánto tiempo te tomó hacer esto? Si lo has hecho o no, eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces... Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de El Estandarte. El día de hoy estamos aquí con Anaís e Ignacio. Anaís es de Cartagena, España. Ella sirvió como misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la misión a Puebla Norte, en México. Y actualmente está estudiando marketing en BYU. Antes de empezar le hicimos una pregunta y nos dijo que prefiere el Real Madrid sobre el Barcelona. Entonces, algo un poco controversial ahí. Nacho es de Rocha, Uruguay. Él sirvió su misión en Curitiba, Brasil. Y bueno, ellos llevan casados 3 años y se conocieron en Saint College, ¿cierto? Exacto. Correcto. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias por estar, sé que son súper ocupados, así que apreciamos el tiempo de... Siempre lo reconocemos mucho, apreciamos un montón el tiempo de las personas que vienen a acompañarnos acá en el Estandarte. Pero estaba pensando, justo antes de esta semana, mientras nos preparábamos y me preparaba para hablar de hábitos atómicos, el libro, que este episodio seguramente salga al aire, va a ser el último episodio del año o el primero del siguiente año. Buenísimo. Entonces me parece súper interesante el tema, porque el libro se basa en los hábitos que tenemos y en los cambios que podemos tener en nuestra vida. Y creo que el fin de año, el principio de año, generalmente estamos como, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mis metas, analizamos lo que hicimos el año anterior, ponemos metas de año nuevo y a la primera semana empezamos a fallar. Entonces me parece súper interesante que podamos hablar de este tema. Una coincidencia súper buena. Sí. Pero entonces, para explicar un poco a las personas, Hábitos Atómicos es un libro que habla en cuanto a los hábitos que podemos tener, pero básicamente de poder tener un crecimiento constante, pequeño, y la influencia que ese crecimiento pequeño puede tener en nosotros. Se basa en la filosofía de agregación marginal, ¿verdad? Ganancias marginales en aspectos de nuestra vida y cómo esos hábitos atómicos pueden tener un gran impacto en nuestra vida. Y para empezar la conversación, uno de los primeros conceptos que James Clear habla en el libro, y los cuales quería hablar, es que muchas veces sobreestimamos el valor o la importancia de los cambios drásticos en la vida y subestimamos la importancia de estos pequeños hábitos, pequeñas cosas que hacemos con constancia y con cosas. Pensamos que para cambiar tenemos que hacer un cambio de la noche a la mañana, un cambio súper drástico, pero muchas veces, o muy pocas veces, debería ser así. Entonces no sé qué pensaban en cuanto a eso, qué querían comentar. Bueno, a mí me gusta mucho, en el primer capítulo específicamente, habla bastante en cuanto a no fijar metas, sino centrarnos en el sistema. Y creo que es algo que está relacionado a lo que tú mencionabas. No es tanto lo grande, lo que nosotros vemos lejos que queremos lograr y lograrlo de un segundo a otro y es lo que marca el éxito, sino generar un sistema de hábitos, de cosas pequeñas que hacemos cada día para poder llegar a lograr esto, pero al llegar nos daremos cuenta que no fue un evento de un segundo, de la noche a la mañana, sino un proceso basado en la repetición de un sistema. Sí, no, me encantó la introducción, la verdad, porque yo justo estaba pensando en eso. Como en Año Nuevo todos pensamos, bueno, este año al gimnasio 5 veces a la semana, estudiar 8 horas al día y trabajar y todo eso, ¿no? Pero generalmente que pasa un mes y ya dejamos el gimnasio, pagamos por 3 meses de gimnasio y usamos solo un mes, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos.
Pero sí, como Darío estaba mencionando, es mejor enfocarse en sistemas, ¿no? En cosas pequeñas que nos van a ayudar a alcanzar lo que queremos. Si lo que queremos es ir al gimnasio 5 veces a la semana, nos tenemos que enfocar en cosas más pequeñas, más fáciles de alcanzar, que nos van a ayudar a conseguir esa meta indirectamente, ¿no? Y es interesante porque sí, por lo general nosotros siempre queremos alcanzar algo a largo plazo, ¿verdad? O sea, no creo que nunca queramos hacer un cambio solo para un día. No, me voy a esforzar muchísimo, voy a hacer un plan para que solo pase, para que solo sea un evento corto, ¿no? Por lo general queremos siempre alcanzar algo a largo plazo. Por ejemplo, lo más típico es perder peso, ¿no? O llegar a la universidad y lograr esto. Entonces, por lo tanto, siempre es un proceso y nunca, casi nunca, se va a alcanzar algo de la noche a mañana. Quizá podremos alcanzar ese objetivo, pero nunca lo vamos a mantener. Exacto. Entonces, si queremos realmente alcanzar algo a largo plazo, la base es hacer cosas pequeñas, como habéis dicho, sistemas y todo eso, para que podamos seguir manteniendo esas metas y ese cambio que hemos hecho a largo plazo, que sea un estilo de vida y que no solo sea algo eventual, ¿no? Algo específico. Excelente. Yo creo que ya cubrimos bastante de los conceptos más importantes del libro, así que si la gente está viendo, me imagino que ya está interesada. Pero eso es muy cierto. Algo que él comenta al principio del libro, él pone un gráfico, de hecho ojalá lo podamos poner en el Va a video, estar aquí. lo voy a poner de alguna manera, pero él pone un gráfico porque él explica que los hábitos son el interés compuesto del desarrollo personal y la superación personal. Y él explica por qué. Porque muchas veces esperamos que el progreso sea lineal, ¿no? Que la función, digamos, sea lineal. Y en realidad, muchas veces es exponencial, ¿no? Es una parábola. Y muchas veces al principio no notamos el progreso cuando vamos haciendo pequeños cambios. O sea, en el ejemplo de perder peso, esperamos, no sé, en una semana perder 20 kilos y si lo podemos hacer con una dieta muy extrema, lo vamos a perder, pero como decían ahí, no lo vamos a mantener. O sea, porque no cambiamos nuestra identidad o nuestros hábitos, sino que hicimos un cambio repentino nomás. Correcto. Y él explica, de hecho da el ejemplo, que si tenemos un progreso de 1% por día, a través de un año vamos a ser 37 veces mejores. Y en cambio, si por excusas, por racionalizar, por empezar a pensar de otras maneras, empezamos a tener malos hábitos y empezamos a ser peores 1% por día, después de un año, en este gráfico, ¿no? Llegamos a bordear el 0% del progreso. Entonces ahí podemos visualizar un poco más el impacto tan grande que estos pequeños hábitos pueden tener en nosotros. Sí. Y en realidad, para poner un poco en contexto lo del interés compuesto, un ejemplo en cuanto a esto es que, por ejemplo, si tú inviertes $10,000 30 años atrás a 7% de interés, o sea que ese dinero crece 7% al año, si tú lo inviertes y no haces nada más, o sea, si tú solamente pones $10,000, en 30 años vas a tener $40,000, lo cual está bien. Pero si tú aplicas lo del interés compuesto, lo de volver a reinvertir, lo de colocar lo que habías ganado, volverlo a poner, si tú haces eso, en 30 años terminas con $174,000. Lo interesante es que lo mismo sucede con los hábitos. Si nos enfocamos en invertir, en colocar un pequeño hábito encima del otro, al año el crecimiento es exponencial, no es lineal. Excelente. No sé si algo en cuanto a eso. En cuanto a eso específicamente, no. Pero eso va a lo siguiente, de que él en este gráfico pone que muchas veces, y es lo que mencionábamos un poco antes, a veces empezamos con un hábito nuevo, una meta nueva, incluso con ese estallido de motivación que tenemos a veces, es difícil mantenerlo, porque no vemos los resultados. Y él llama en esta parábola, hay una parte que se llama el Valle de la Decepción. Y está lo que es la meseta del potencial latente, si no me equivoco, es exactamente así como él lo llama. Y él da este ejemplo, dice, si estamos en una habitación que está en 25 grados de Fahrenheit y tenemos un cubo de hielo, creo que es Fahrenheit el ejemplo que él da, Sí. va a estar frío y va a estar así. Si pasamos a 26 grados va a seguir igual, 27 grados va a estar igual, 28, 29, 30, 31 y hasta ahí el hielo no cambió, o sea,
de a 1 grado y no pasó nada. Pero cuando llega al 32 grados, el hielo se empieza a derretir. Y el cambio fue igual que todos los previos, o sea, siempre fue el cambio de 1 grado. Pero a los 32 grados el hielo se derrite. Y él explica que con los hábitos y con el desarrollo de un talento, de algo nuevo, muchas veces es así. O sea, los cambios no se ven y todo el cambio pasa a los 32 grados, ¿no? Siguiendo la analogía. Y la gente de afuera lo va a ver y va a pensar que fue un cambio de la noche a la mañana, claro, porque no ve todas las acciones previas que tal vez uno hizo para llegar a ese cambio de los 32 grados. Entonces, cuando a veces pensamos que no hay progreso, en realidad nuestro progreso se está como almacenando para que en ese momento, cuando pasamos esa barrera, empecemos a progresar exponencialmente, ¿no? Y no sé si piensan en algunos ejemplos que tenemos en la vida de esa frustración y de cómo lidiar con esa frustración de a veces no sentir que progresamos. Bueno, algo que se me viene a la mente es, por ejemplo, con el inglés. Creo que todos hemos pasado por eso y, bueno, yo soy la primera, cuando vine aquí no tenía ni idea de inglés. Entonces, es un proceso. Uno piensa que, bueno, me estudio, me veo un vídeo, una película así, como, y ahí como que ya, como medio que estás como chapurreando un poco el inglés, ¿no? Entonces ya piensas que como que puedes mantener una conversación, pero después te das cuenta cuando alguien te habla que no entiende, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, como que uno se desanima. Y como que quiere lograr ese cambio ya, ¿no? Y se pone meta, bueno, y si todos los días practico y todos los días hago esto, y listening y reading y esto, lo otro, cuando llegue tal fecha voy a poder hacerlo. Y quizás sí, y han mejorado, pero quizás no ves el cambio lo suficiente, según, o sea, como tú te lo habías puesto en tu mente, ¿no? Y es interesante eso, como que ese cambio siempre es un proceso y que es por medio de la práctica y de la diligencia que vienen esos cambios, ¿no? Y que a lo mejor las personas, quizás después de ciertos meses o algo así, te ven hablando inglés, o como cualquier otro ejemplo, y piensas, wow, mira, antes no sabía nada y mira ahora, ¿no? O sea, que bien lo habla, cualquier cosa así. Pero no ven todos esos pequeños cambios que tú has hecho, que a veces uno ni se da cuenta de eso, ¿no? De esos pequeños cambios que va teniendo hasta que el cambio grande viene y se ve reflejado. Entonces, para mí ese es uno de los ejemplos que lo he vivido, que está como muy, muy cerca de mi corazón, ese cambio con el idioma, ¿no? Algo que estaba pensando también es que a veces el cambio no es tan visible en el momento, aunque sí está pasando. Exacto. Por ejemplo, para poner un ejemplo más físico, más visual, cuando un niño está creciendo y nosotros convivimos con ese niño todo el tiempo, parece que es la misma persona que hemos conocido por 1, 2, 3, 4 años, y después vemos una foto de 5 años atrás y decimos como, wow, cómo ha crecido. Y yo creo que a veces sí hay cambio en nuestras vidas en base al esfuerzo que estamos aplicando. Día a día algo pequeñito está cambiando, pero como convivimos con nosotros mismos y con lo que hacemos cada día, parece que no ha pasado nada. Pero a veces requiere un poco de tiempo para meditar, pensar en qué hacíamos un determinado tiempo atrás, y nos vamos a dar cuenta que realmente sí ha habido un progreso, un cambio, y eso nos puede ayudar también para motivarnos a seguir esforzándonos y seguir con esas cosas pequeñas que forman lo que queremos lograr. Me encanta eso. Buen ejemplo. Y de hecho, para concluir un poco ese tema, hay una cita directamente que quería citar, que es los buenos hábitos hacen del tiempo nuestro aliado, los malos hábitos hacen del tiempo nuestro enemigo, porque el tiempo magnifica cualquier cosa que nosotros le demos de comer, digamos. Y eso me quedó mucho en la mente porque es verdad. A veces sentimos que competimos contra el tiempo, pero en realidad, si estamos entrenándonos de tener buenos hábitos, después el tiempo va a ser nuestro aliado. Me encanta eso. A mí me gustó mucho cuando lo leí. Pero ahora tocando un poco otro tema, empezando a hablar un poco de las estrategias que menciona el libro en cuanto a cómo tener buenos hábitos, porque bueno, mencionamos ahora la importancia y demás, pero bueno, ¿cómo tenemos buenos hábitos? O ¿qué abarca tener buenos hábitos y qué podemos hacer? Y una de las primeras cosas que James Clear menciona es una de las cosas que mencionó Darío, que es no enfocarse en las metas, sino enfocarse en los sistemas. Y para dar un poco de contexto a qué se refiere
el autor con esto, porque capaz uno dice, no hay que tener metas, y la gente dice, no, ¿cómo que no hay que tener metas? Claro, pero él dice que las metas son buenas para fijar un rumbo, ¿no? Ujú. Pero después no solo tenemos que enfocarnos en las metas, sino en el sistema, en el proceso que nos va a llevar a cumplir esa meta. Porque él dice que si nos enfocamos mucho en las metas, como tenemos una mentalidad de resultados primero, hay ciertos problemas que salen a la luz. Y quería hablar de alguno de esos temas. El primero que él menciona es que los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. No sé si, Nacho, recordás qué es lo que él menciona en el libro en cuanto a eso. No, especifica eso no. Que él menciona que, por ejemplo, en las Olimpiadas, tanto los ganadores como los perdedores, todos van con la meta de ganar una medalla de oro, ¿verdad? Ninguno va con la meta de perder. Claro, exacto. Hoy voy a perder. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el que gana y el que no la gana? O sea, todos fueron con las mismas metas. Entonces él habla, bueno, ¿por qué entonces enfocarnos tantos en la meta si al fin y al cabo todos podemos tener la misma meta? Entonces ese es uno de los problemas, de que en realidad todos podemos compartir la misma meta, pero lo que va a hacer la diferencia no es la meta en sí. Y lo que él menciona, el siguiente problema es que alcanzar una meta es solo un cambio momentáneo. O sea, es lo que mencionaba Anaís un poco antes, sin haber leído el libro. Lo mencionaba muy bien. De que alcanzar una meta simplemente va a cambiar nuestra vida por el momento. En cambio, al cambiar nuestro sistema, los procesos, nos aseguramos de que cambiamos nuestros hábitos, ¿no? O sea, el cómo vivimos. No, algo interesante de eso es que, volviendo al ejemplo del ejercicio, si uno simplemente tiene la meta de perder 5 kilos, bueno, uno tal vez, si es bien determinado y está realmente motivado, va a ir al gimnasio por 2-3 meses y va a perder los 5 kilos. El tema es que después de eso no va a tener la motivación para continuar. Y lo va a probablemente volver a ganar. No, exacto. Entonces, bueno, eso es solo un ejemplo, pero eso probablemente se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Súper de acuerdo. No sé si ves. No sé si tienes esto para más adelante, pero me gustan las 4 cosas que él menciona que debemos preguntarnos a nosotros mismos cuando estamos intentando cambiar nuestro comportamiento. Y él dice que debemos hacer que las cosas sean obvias, atractivas, fáciles y satisfactorias. Y me gustaría tal vez tocar un poco más en estas 4 cosas y hacer la pregunta por qué piensan que estas 4 cosas, y según lo que está en el libro, por qué estas 4 cosas son importantes al momento de cambiar nuestro comportamiento. Yo puedo. No, que en realidad. Y no, empezando por la parte de hacerlo obvio. Y eso es algo que yo he intentado aplicar mucho en casa, entonces tal vez Anaí está de testigo. Pero, por ejemplo, una de mis metas era comer más fruta desde que vine aquí a Estados Unidos, ¿no? Y en casa porque yo miraba para atrás y pensaba, pero yo en casa comía un montón de frutas, o sea, todos los días una tangerina, una naranja, algo comía. Pero llegué aquí y dejé de comer, o sea, la compraba, la ponía en la heladera y la fruta se me podría, ¿no? Cuando limpiaba la heladera toda la fruta ahí toda fea. Pero entonces, ahí está el principio de hacerlo obvio. Si quería comer más fruta, mi problema era que la estaba comprando la fruta y metiéndola al fondo de la heladera. Entonces tenía el chocolate y la fruta hacia atrás. Entonces al final nunca iba por la fruta. Entonces lo que empezamos a hacer con Anaís es ponerla en algún lugar visible. Al lado del microondas o en algún lugar donde la podamos ver. Y eso ha hecho realmente que, o sea, la cantidad de fruta que comemos ha aumentado. Entonces, y eso lleva a otros resultados. Y aquí volvemos al exponencial. El hecho de comer un simple cambio de lugar de donde pones la fruta va a hacer que te tornes con el tiempo un poco más saludable por comer más fruta. Y ahí eso se continúa adicionando y acabas teniendo resultados mayores que uno no esperaba. Yo creo que son esos pequeños detalles, o sea, parece una tontería, ¿no? Simplemente cambiar el objeto que quieres utilizar o que quieres consumir, cambiarlo de lugar, en un lugar donde sea visible, que lo veas seguido. Por ejemplo, el agua. Si quieres beber más agua, bueno, cómprate quizá una botella de agua, ¿no? Algo que, o sea, que puedas rellenar a cada rato, que no solo sea un vaso de agua, una botella que puedas llevarte a todos sitios. Y puede parecer una tontería, pero bueno, si te la vas a llevar a un sitio, quizás te motive el que sea un color que te gusta o un diseño que te gusta, porque ya la llevas contigo, es como que estás como orgulloso de tu botella de agua, ¿no? Entonces, pues, son cosas pequeñas, pero que hacen que te motiven más a lograr eso que
que quieres alcanzar, ¿no? Entonces son pequeños detalles y pequeñas estrategias que tienes que pensar. Bueno, ¿qué puedo hacer diferente, no? ¿O qué puedo hacer para que me llame más la atención? Interesante que ella mencionó el segundo punto, que es hacerlo atractivo, Hacerlo ¿no? atractivo, justo se iba a decir. No, y yo testifico la botella de agua. Me pasó, de hecho, el año ¿Sí? pasado me compré una botella de agua que me encantó y empecé a beber mucha, o sea, como algo interesante que me pasó, pero sí, funciona. Sí. Funciona. No, y en realidad hablando de eso, hacerlo atractivo también, o como que te guste, que algo que te llame la atención y que una de las cosas que a mí me gusta invertir dinero, a pesar que como soy estudiante no tengo tanto dinero, estoy en un proceso de crecimiento, me gusta invertir en buena ropa de gimnasio, porque me gusta que, o sea, me quiero poner la ropa. Y como me quiero poner la ropa, me fui al gimnasio. Y más que nada cuando le compro ropa a Anaís, me esfuerzo para comprar una ropa que sé que le va a gustar en cuanto al gimnasio, ¿no? Y normal también, pero en cuanto al gimnasio le dedico un poco más porque sé que va a tener otros frutos también. No, y eso, o sea, cuando tú te ves bien y te gusta la ropa que llevas, uno se siente más poderoso. O sea, digamos, o sea, yo voy al gimnasio y voy con una ropa que me queda bien y que me gusta. O sea, que se quite la gente que me... O sea, que porque voy con todo. Ahora, cuando tú te sientes mal, cuando no te gusta o con cualquier otra cosa, no tienes la misma motivación. Si tú vas a estudiar en un lugar donde no te gusta, no vas a estudiar de la misma forma. Ahora, si te pone una buena luz, si quizás te pone, no sé, alguna vela, algo como pequeñas claves o algo así que te motiven a hacerlo, o sea, va a ser como más likely como que puedas, o sea, que estudies, exacto. Entonces... No, es totalmente de acuerdo y eso es lo poderoso, digamos, de, como lo llama él, el diseño del entorno, ¿no? El diseño de nuestro entorno para favorecer estos comportamientos o estos hábitos que nosotros podemos tener. De hecho, de que yo lo leí, quería hacer más ejercicio o quería forzarme a hacer más ejercicio y del que ya hacía. Y algo que empecé a hacer es la noche anterior preparo la ropa y me pongo esa ropa cuando me despierto. Entonces como que empiezo a hacer otras cosas porque no es lo primero que hago hacer ejercicio, pero empiezo a hacer otras cosas en el día. Pero después como que veo, digo, estoy preparado ya para hacer gimnasio, entonces no tengo excusa, o sea, ya estoy vestido. No tienes que como, salir por la puerta, ¿no? Claro, para hacer gimnasio. Entonces en algún momento cuando haya planificado ese día hacer ejercicio, ya tengo puesta la ropa, pero en cambio si la tengo metida no sé, en el armario, donde sea, hay más fricción, hay más como hay menos probabilidades de que yo haga eso. Y algo que mencionó Nacho recién, que volviendo un poco a otro de los problemas de enfocarnos en los resultados en vez de los procesos, quería mencionarlo porque a mí es algo que me gustó mucho, para no dejarlo pasar antes de mover como a los otros temas. Es que el último problema que él menciona que surge cuando nos enfocamos en solo las metas es que, y lo quiero decir casi textual, es que las metas restringen tu felicidad. Porque recién Nacho mencionaba esto de que al comer fruta no era simplemente el hecho de comer fruta, era el hecho de ser más saludable, o sea, el vivir más saludable, esa era la meta, ¿no? Y lo que él dice es que cuando tenemos una mentalidad de objetivos primero, continuamente posponemos la felicidad hasta el próximo hito. Y dice que las metas crean un conflicto de o esto o lo otro. ¿A qué se refiere? Es que o logramos la meta y tenemos éxito, o fracasamos y somos una decepción. Y entonces nos encajamos mentalmente en una versión limitada de la felicidad y no tiene sentido restringir o limitar nuestra satisfacción a un solo escenario cuando hay muchos caminos hacia el éxito. Entonces, en cambio, cuando uno se enamora del proceso en vez del producto, uno no tiene que esperar hasta el resultado para ser feliz, digamos, para darse el permiso de ser feliz. Entonces me gusta mucho eso, a mí me cambió mucho la perspectiva porque yo, siendo alguien me gusta organizar mucho, me gusta planificar todo y siempre fui de poner muchas metas, pero al leer esto me abrió mucho más la perspectiva de decir, es cierto, si me enfoco más en los procesos más que en las metas, voy a tener mucho menos frustración en mi vida. Porque yo era de ser eso, ¿no? Porque no todas las metas que me ponía las podía cumplir, por lo menos como yo lo esperaba. Y es cierto, posponemos nuestra felicidad y nos encajamos en esta versión limitada. Y tal vez si
en vez de eso nos enfocamos o nos enamoramos, por así decirlo, del proceso, de lo que hacemos. Cada día al salir a correr, cada día al comer fruta, cada día al estudiar, podemos ser felices porque estamos cumpliendo al menos nuestro hábito, ¿no? Nuestro desarrollo. Y algo interesante que se me viene a la mente con eso es que a veces no, como tú dices, no vamos a lograr la meta, ¿no? O en el momento que pensamos de la forma que pensamos, ¿no? Entonces por eso tenemos que disfrutar ese proceso. Y a veces no siempre vamos a estar motivados. Entonces por eso como el 1 de enero el gimnasio está lleno, pero dale al siguiente mes, el número baja radicalmente. Entonces por eso, porque la motivación baja, ¿no? Eso de un año nuevo, vida nueva, meta nueva, perfectísimo. Pero ¿por qué baja tanto? Y también pienso que algo clave es la autodisciplina y el ser disciplinado en lo que queremos, en el proceso que queremos, ¿no? Y lo que queremos alcanzar, porque siento que la motivación es efímera, va y viene. Pero cuando la motivación no está, ¿quiénes somos, no? ¿O qué proceso estamos llevando? ¿Seguimos haciendo las mismas metas? ¿Seguimos teniendo el mismo sistema? ¿O somos lo suficientemente disciplinados con el proceso que queremos, ¿no? Entonces siento que eso es importante. Puedo hacer un comentario. Me encantó lo que dijo Anaís, porque una de las cosas que el libro dice es que la motivación está sobrevalorada. Porque en realidad tú te piensas que Messi está motivado siempre para jugar al fútbol. Qué golazo nos hizo Di María, por favor. Qué golazo nos hizo Di María contra Uruguay. La colgó. Pero te piensas que esos jugadores están todos los días motivados como para practicar. O sea, no están. Pero ellos tienen sistemas que, bueno, aunque no estén motivados, dicen, bueno, me levanto y voy a la práctica. Y practican y después te hacen los golazos que te hacen, ¿no? Lo sufrí ese partido, pero bueno. Pero sí, no, la motivación está sobrevalorada y por eso uno tiene que enfocarse en los sistemas también, ¿no? Y porque ellos también son parte de ti, o sea, es parte de quién eres. Yo creo que eso cuando te conviertes en ese proceso y como decías, cuando empiezas a comer saludable y cuando disfrutas ese proceso, ya te levantas por la mañana y ya es automático porque cambias tu persona, cambia como tu ser, cambia tu comportamiento y no solo cambia las acciones, ¿no? Entonces, cuando cambias desde dentro hacia afuera, ahí es cuando disfrutas el proceso y cuando lo haces aunque no tengas motivación. Parece mentira que Anaís no haya leído el libro. Sí, Está tirando los conceptos que están en el libro. Porque eso lo explica él explica que hay como 3 capas del comportamiento. Me trajo a la mente eso. Y ojalá podamos poner el gráfico también ahí. Él dice que son los resultados. Se me olvidó el del medio. Los procesos. Y adentro la identidad. Y que a veces nos enfocamos en cambiar el resultado, después los procesos y eso va a cambiar nuestra identidad en algún momento. Pero si nuestra mentalidad cambia, primero cambiar nuestra identidad y luego eso va a alterar nuestros procesos para lograr un resultado. Exacto. Eso puede cambiar mucho. Y el ejemplo que él da, para que se entienda, porque sé que es medio abstracto hablarlo así, él dice, por ejemplo, si alguien quiere leer libros, la meta no es leer un libro, la meta es llegar a ser un lector. Exacto. Y ese para mí es el ejemplo perfecto porque, bueno, si uno cambia esa identidad, o sea, decir, bueno, yo a partir de ahora quiero ser alguien que lee, o sea, un lector. Entonces la meta deja de ser, voy a leer un libro, sino yo soy un lector. Entonces, bueno, si soy un lector, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el proceso? Bueno, no sé, leer todas las noches. Y al hacer eso va a cambiar el resultado, que es, no sé, leer una cantidad de libros por semana, por año. Y eso me ayuda a entender mucho más el impacto que puede tener esto, ¿no? De tener una mentalidad de identidad primero y resultados como resultado, ¿no? de eso. Pero vos estabas pensando también en eso. No, eso iba a decir. Perdón, es que justo me hizo pensarlo. Me hizo pensar lo mismo. Me iba a lo mente y pego de una lo que tenía ahí. Yo creo que lo leyó en secreto. Sí, y no dije nada. No, leí otros que son parecidos. Entonces. Son parecidos. No, y volviendo un poco a esto de las... Porque él habla de 4 leyes de los hábitos, lo que mencionaba Darío, y que el primero es hacerlo obvio. Y ya mencionamos un poco en cuanto a este aspecto. Y algo que quería mencionar es que esto de que dijo Nacho de que la motivación está sobrevalorada y el diseño del entorno o de los procesos es más importante. Y lo que iba a decir era que él habla
esto del el secreto del autocontrol, le llama él. Y dice que las personas disciplinadas, un poco lo que mencionábamos recién, las personas disciplinadas son mejores para estructurar sus vidas de una manera que no requiere o no requiera una fuerza de voluntad y autocontrol heroico hacer las cosas. En otras palabras, pasan menos tiempo en situaciones tentadoras. Las personas con mejor autocontrol suelen ser las que menos necesitan usarlo. Y dice, y sí, la perseverancia, el valor y la fuerza de voluntad son esenciales para el éxito, pero la forma de mejorar estas cualidades no es deseando ser una persona más disciplinada, sino creando un entorno más disciplinado. Y es importante porque es cierto, o sea, a veces pensamos que, no sé, hacer una dieta, mejorar nuestra alimentación, por ejemplo, y pensamos que quiero ser disciplinado, entonces no voy a comer y solo pensamos en eso. Pero también es importante, como mencionaba el ejemplo de Nacho, no sé, poner la fruta más visible que, no sé, un pedazo de chocolate. Y entonces si pasamos menos tiempo expuesto a estos gatillantes que nos pueden llevar a los hábitos alimenticios un poco malos, es más fácil. O sea, no requiere autocontrol, no requiere que lo usemos porque vamos a estar menos expuestos a la tentación, digamos. Un otro ejemplo que siento que me ha ayudado mucho también desde que leí el libro a crear el hábito de ser un lector es tener libros a la vista. A nosotros en casa nos encanta decorar con libros. Porque de repente estoy en casa sentado y veo un libro que leí hace un tiempo atrás y me pongo a pensar en lo que leí. O si no, lo agarro el libro y leo un poco, ¿no? En vez de agarrar el celular o como cosas así. De hecho es interesante, es algo que yo estoy intentando cuando hago tareas, no sé si les pasa, estoy haciendo tareas y tengo el celular al lado mío y llega una notificación que ni me interesa, pero igual lo tomo, lo abro y me quedo ahí unos 5 minutos porque dice, oh no, la tarea otra vez y lo dejo ahí otra vez. Entonces lo que he estado empezando a hacer es, tal vez está a la misma distancia, pero lo pongo dentro de mi mochila y me olvido del celular completamente. Entonces yo creo que eso es algo básico para hacerlo más fácil, para no tener que estar enfrente de esa tentación. Y volviendo un poco al ejemplo de las frutas, con el tema de hacerlo satisfactorio, yo creo que si queremos comer más saludable, compramos lo que nos gusta, ¿cierto? Compramos la fruta que más nos gusta y tal vez la mejor forma de empezar. O empezamos haciendo las cosas que nos gustan y empezamos a construir en base a lo que disfrutamos y lo que nos trae satisfacción. Eso es súper importante y me encanta eso porque a veces uno se empeña tanto en al conseguir algo de una forma tan específica que nos olvidamos de disfrutar. A lo mejor queremos conseguir algo relacionado con a lo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, creo que estoy siendo un poco pesada con el mismo tema, pero siento que quizás es lo primero que se viene a la mente, lo de hacer ejercicio, ¿no? No, quiero adelgazar. ¿No? O quiero aumentar de peso, o quiero cualquier cosa así, y uno se empeña, voy a levantar pesas. A lo mejor no te gusta levantar pesas. Entonces, ¿por qué tienes que hacerlo? Porque lo ves en Instagram, porque lo ven, o porque la gente te dice que lo tienes que hacer, o porque tu alrededor lo hace. Haz algo que disfrutas. Si te apetece bailar, baila. Si te apetece hacer high fitness, zumba o no sé, cualquier otra cosa así. Entonces, haz algo o un deporte, jugar al tenis, algo que te haga moverte. Entonces, a veces nos empeñamos tanto en hacer las cosas de una forma tan específica o una dieta tan específica que nos olvidamos de hacer lo que nos gusta y que quizás nos trae el mismo resultado. Entonces, creo que hacer algo que nos gusta de la forma que nos gusta hace totalmente la diferencia. Y de hecho, para hablar en el mismo tema, antes de irnos a otra parte, estaba pensando en que a veces nosotros queremos igual hacer un cambio, como mencionamos al principio, de la noche a la mañana. Por ejemplo, un niño que tal vez no le gusta mucho comer las verduras, a veces los padres quieren ponerle un plato lleno de verduras enfrente y te lo comes. Y no te paras hasta que te lo comes. Pero algo que estaba pensando y algo que he visto que mis padres hicieron con mis hermanos, conmigo, y también he visto que otras personas lo hacen, es empezar a mezclarlo en la comida con pequeñas porciones. Se empiezan a familiarizar los niños con el sabor, y aunque no crean, a largo plazo se familiarizan con el sabor, les empieza a gustar, y después tal vez sí ya pueden comerse la verdura como tal, que al principio no hubiera pasado. Pero es un proceso de ir cambiando esos hábitos poco a poco, familiarizarse con lo que estamos haciendo, con lo que queremos lograr, con el ambiente, y
y vamos a llegar, yo creo, a ese resultado final. Súper importante. Y eso está muy relacionado a esta segunda ley que él menciona, que es hacerlo atractivo a nosotros. O sea, que cualquier hábito que hagamos tiene que ser atractivo, como mencionaba Anaís. Para nosotros, porque si no, no tiene sentido que lo hagamos. O sea, Total. estamos haciéndolo, no sé, por deber, por un deber inventado por nosotros. Y no va a ser bueno. Y para explicar un poco por qué es tan importante hacerlo atractivo, por qué tiene tanto impacto, él explica y da un ejemplo que a mí me parece muy interesante porque es un tema que a mí me atrae mucho, especialmente en los días que vivimos hoy, porque se ve mucho. Y él habla que en la sociedad en que vivimos hoy en día, vivimos rodeados de versiones de la realidad altamente diseñadas con el fin de ser más atractivas. Y él da ejemplos, él dice, no sé, en tiendas hay maniquíes con caderas súper exageradas para que la ropa quede como mejor. En las redes sociales hay un montón de filtros. Y no solo eso, sino que uno es expuesto a una cantidad de me gustas y comentarios que en la vida real no es posible. O sea, acá en mi casa yo no puedo recibir la cantidad de me gusta o de como feedback que uno recibe en las redes sociales. Y lo mismo con, no sé, una revista o cualquier comercial de productos. Las modelos o modelos masculinos, femeninos, lo que sea, tienen filtros, se editan, hay luces, hay Photoshop, y lo que muestran realmente es una versión muy exagerada de la realidad, lo que hace que nuestro cerebro se vuelva loco. Como básicamente lo que él dice es que nuestro cerebro entre en un ciclo de hábitos que no es natural. Y él lo explica, y eso es el tema que a mí me interesa mucho, es que para uno entender por qué esto tiene tanta influencia en nuestro cerebro es por la dopamina, que es ¿qué sería? ¿El químico? La hormona, perdón, eso. La hormona que tiene nuestro cerebro, que libera nuestro cerebro al experimentar placer. Y él explica que nuestro cerebro tiene más circuitos neuronales dedicados a anticipar el placer que para experimentar el placer mismo. Por eso muchas veces es más importante el anhelar o el querer algo que el experimentar la experiencia en sí propia. Y por eso tiene tanto impacto nuestros deseos en los hábitos que tenemos. Porque no vamos a hacer algo que no queramos hacer. Esa dopamina, ese placer, es como queramos llamarle, es lo que nos lleva finalmente a actuar. Es el deseo lo que nos lleva a realizar una acción. Pero quería comentar un poco en eso. Sé que no es tan relacionado, pero ¿cómo ven ustedes ese impacto de estas versiones exageradas de la realidad? Y un poco de lo que comenta él, ¿no? En cuanto a la importancia de el deseo, el querer hacer las cosas y cómo eso nos lleva a actuar. Yo creo, a mí eso de la dopamina la verdad que me encantó, porque son cosas que muchas veces no podemos controlar, porque es algo que nuestro cuerpo naturalmente hace, ¿no? Y lo que vemos en las redes sociales están hechos para que... Porque, o sea, la gente que crea eso, las empresas que crean eso saben de la dopamina, saben cómo funciona, saben cómo ellos pueden utilizar eso en su ventaja para que continuemos consumiendo sus productos. Entonces muchas veces eso hace que vayamos en contra de lo que nosotros queremos o hagamos algo que realmente no es lo más eficiente. Lo bueno es que siempre hay alternativas. Siempre hay otros medios que también causan dopamina que son buenos. Un ejemplo que es muy interesante es, por ejemplo, la pornografía. El tema de la pornografía, el hecho que sea tan viciante, es porque al mirarla, nuestro cuerpo genera esa dopamina. Pero... Y eso crea un hábito con el tiempo, porque nosotros lo queremos continuar experimentando, lo queremos llegar a ese punto, a ese nivel de dopamina. Pero la buena noticia es que hay otras cosas que generan el mismo nivel de dopamina. A veces requieren un poco más de esfuerzo y, o sea, por ejemplo, meditar. Meditar genera el mismo nivel de dopamina que lo que la pornografía puede generar. El hacer ejercicio, salir a correr, el comer saludable. Entonces son cosas que si uno juega con eso y dice, bueno, mi cuerpo me está pidiendo dopamina.
no quieres ver pornografía porque sabes que hay algo que no te va a ayudar. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, voy a probar a meditar. Medita, y sé que suena, o sea, uno se va a sentar y meditar, o sea, que suena como algo muy mágico, pero en realidad físicamente está comprobado que tu cuerpo lo va a hacer, o sea, tu cuerpo va a generar esa dopamina y te va a satisfacer. Y así es que uno va como cambiando hábitos malos por hábitos buenos muchas veces, ¿no? Y yo creo que eso, yo creo que constantemente estamos expuestos a eso, a cosas que quizás no queremos consumir o hacer o mirar, pero lo vemos. Y ya no solo en cuanto a pornografía, sino redes sociales, cuentas de como influencers que quizás muestran cosas que quizás no son 100% reales, cosas así. Entonces, si ya lo sabemos, a veces uno piensa, pero ¿para qué? O sea, lo sigo consumiendo si realmente no me está ayudando o no me está motivando de una forma sana, ¿no? Entonces, yo creo que es ver en todo, esto es un ejemplo, ¿no? Ver todos tus followers y empezar a borrar cuentas que realmente no te están ayudando. Entonces, yo creo que analizar tu alrededor y las influencias que tú tienes son claves para tú poder seguir con ese progreso o con esa meta que tú quieres o eso que tú quieres conseguir. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que tú tienes alrededor que te está impidiendo o que no te está motivando de la forma correcta, de una forma sana, para hacer ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que eso, y lo de las redes sociales es solo un ejemplo, puede ser tus amistades, puede ser incluso tus familiares que no te estén motivando o que te estén incluso alejando un poco de la meta que quieras, ¿no? O tu casa, por ejemplo, que no te esté motivando, cambiar ciertas cosas, el teléfono, cambiarlo, no sé, son cosas, pequeñas cosas que tienes que cambiar, pero te das cuenta solo si analizas tu alrededor y a lo que estás expuesto a cada momento. Y creo que eso es muy importante. Tal vez resumiendo, es el más que nada, porque tal vez las personas nos ven y dicen, entonces tengo que dejar de usar redes sociales. No, o sea, hay muchas cosas positivas de las redes sociales. Lo más importante, yo creo, tal vez es ser consciente de por qué la estamos usando, de cómo la usamos y asegurarnos que la estamos usando para lo que nosotros queremos. Exacto. Y de que no la red social nos esté usando nosotros, o el celular nos esté usando nosotros, o lo que sea el objeto o cosa que estemos usando. Total. Y yo me doy cuenta de eso, porque yo había dejado bastante las redes sociales, y ahora que empezamos el estandarte, a fuerzas tenía que usarlo, o sea, porque para ver qué podemos mejorar, etcétera, ¿no? Y me di cuenta que no sé, cada vez que chequeaba Instagram, la verdad es que a veces perdía más tiempo del que debía, porque, como mencionamos, las redes sociales están diseñadas para eso, usan nuestras debilidades y tal vez perdemos más tiempo del que necesitamos. Entonces, algo que empecé a hacer es, cada vez antes de entrar a Instagram o a Facebook o a YouTube, digo, bueno, ¿para qué lo voy a usar? Entonces digo, no sé, tengo que chequear el último post que hicimos. Entonces, me aseguro que entro para eso. Y salir cuando ya terminé de hacer eso. Hay veces que entro simplemente para ver si la gente, mis familiares, amigos, o lo que sea que me hayan mandado, pero bueno, trato de ser más consciente de para qué lo estoy usando. Lo aclaro porque la gente capaz después nos dice, qué hipócrita, hablan de las redes sociales y ellos mismos tienen un... Claro, no, y las redes sociales son importantes y a veces estás cotillando un poco qué es lo que la gente hace o qué es lo que también están haciendo. Y entonces, algo también, un tip para las personas que quieren usar redes sociales pero quizás no quieran tardar tanto tiempo, es que en la configuración hay una parte, un aspecto de Instagram, no sé si de Facebook, pero Instagram sí, que te puedes poner no un temporizador, pero como te avisa cuando tal a la semana, si ya has pasado los 20 minutos en las redes sociales o si llevas 25, tú puedes programar cuánto tiempo quieres estar usando las redes sociales durante la semana y te llega una notificación. Ya has pasado tus 20 minutos y tú, uy, ya me tengo que salir, ¿no? Entonces eso está bueno para ser consciente de cuánto tiempo llevas usándolo también. Claro. Por si le interesa. Y tocando ese mismo tema, tal vez al principio cuando queremos cambiar algo necesitamos estas ayuditas, estas notificaciones, tal vez poner las cosas más a la vista para que sea atractivo, pero yo creo que cuando nosotros ya empezamos en ese proceso de no solo hacerlo atractivo, pero también satisfactorio y empezamos a recibir lo que estamos buscando y a ver resultados,
se vuelve algo tal vez ya impregnado en nosotros que requiere menor esfuerzo a hacerlo. Y es algo que menciona en el libro claramente y quiero decirlo textualmente, y dice: el propósito final de los hábitos es resolver los problemas de la vida con la menor cantidad de energía y esfuerzo posible. Y es más fácil si empezamos a probar algo nuevo, por ejemplo, algo de comer que no nos gusta, comer más saludable, nos gustan las frutas, las verduras, hacer que eso sea un hábito nuestro. Y después de, no sé, unos 2 meses de esfuerzo, sí, de empezar a comer saludables, pero lo empezamos a disfrutar, nos gusta, es un hábito y lo hacemos por el resto de nuestras vidas, que estar luchando por toda nuestra vida por comer algo que no nos gusta. Entonces, yo creo que de esa forma, con este ejemplo tan simple, desde esto a cosas más grandes, podemos hacer que hábitos pequeños hagan nuestra vida más fácil, por así decirlo. Uh-huh. Y en cuanto a eso, es la importancia de hacer que el hábito sea como fácil para nosotros, en vez de cada vez que hacemos algo en nuestra mente decir, esto es súper difícil, sino que hacerlo fácil para nosotros. Y él el autor habla de que muchas veces nos enfocamos tanto de encontrar, y creo que Anaís lo menciona un poco, de encontrar el mejor approach, el mejor enfoque para lograr algo, que empezamos sin darnos cuenta, a procrastinar, a posponer la acción misma. Y él dice que es importante simplemente empezar con repetición en vez de perfección. Sí. Entonces, tal vez lo más importante para desarrollar un hábito, como mencionaba, es empezar pequeño, pero con repetición. Y al repetirlo, vamos a empezar a mejorar. Pero no hace falta que nos enfoquemos en empezar con perfección. O sea, hacer una rutina de ejercicio que sea súper difícil el primer día. Podemos empezar con algo más chiquito. Me encantó no, justo me acordé porque estaba preparándose. No, porque el libro tiene una historia que a mí me encantó en cuanto a repetición por encima de calidad, ¿no? Y un profesor en una universidad aquí en Florida, un profesor de fotografía, en su clase dividió la clase en dos. Un grupo iba a ser evaluado de acuerdo a la cantidad de fotografías que sacaban. El otro grupo iba a ser evaluado de acuerdo a la calidad de cada fotografía. Entonces el primer grupo tenía que hacer 100 fotografías, sacaba una 100%, ¿no? Nota excelente. Y 90 fotos, una B y cosas así. Lo interesante fue que al final del semestre el profesor se dio cuenta de que las mejores fotografías venían del grupo el cual recibía nota de acuerdo a la cantidad y no a la calidad. Porque claro, esos jóvenes estaban dedicándose más tiempo a sacar más fotografías. Uh-huh. Entonces, inconscientemente uno ya empieza naturalmente a sacar fotografías mejores, ¿no? Y el otro grupo que se enfocaba en la calidad, tal vez pasaba todo el semestre y saca, 4 fotos tratando de buscar la mejor fotografía. Y en su perspectiva era la mejor, tal vez. Pero como eran las únicas 4 que tenía, no tenía ni idea de qué podría ser mejor. Los otros empezaron a probar diferentes luces, como sacaron tantas, empezaron a probar diferentes cosas, que es cierto, no me acordaba de ese ejemplo y es súper, súper bueno. Pasando al siguiente punto, para no cerrar tanto, porque mencionaba Nacho al principio, él dijo, podemos hablar horas y horas de este libro y es muy cierto. Es muy bueno, gente, lo tienen que leer. Pero la cuarta ley, que es hacerlo satisfactorio, hacer un hábito que sea satisfactorio, ya lo hemos mencionado un poco, pero lo que me gustaba a mí en cuanto a este punto, déjeme que lo encuentre acá entre mis notas, es que nuestro cerebro va a repetir lo que recibe recompensa y va a evitar lo que recibe castigo. Esa es como la regla cardinal de los hábitos. Por esto que mencionábamos de la dopamina, que es algo que nuestro cuerpo no puede evitar. O sea, si nuestro cuerpo experimenta algo bueno al hacer el hábito, lo va a repetir. Si no, lo va a tratar de evitar. Y algo que él enseña, que es una de las cosas que me cambió y quería mencionarlo sí o sí, es que él dice que cualquier hábito puede ser resumido a una versión de 2 minutos. ¿Y a qué se refiere él? Que una meta, un hábito que sea, por ejemplo, leer cada noche, podemos pensarlo en leer 2 páginas cada noche. Pensar en hacer ejercicio todos los días puede ser ejercitar 2 minutos cada día. Y uno piensa, bueno, ¿cómo ejercitar 2 minutos o leer solo 2 páginas?
pero él dice es mejor hacer poco que hacer nada. Y es muy cierto. Y lo que yo hablaba con mi esposa hoy es que generalmente si uno lee 2 páginas, probablemente va a terminar leyendo 5 o 10. O si se engancha con el libro, capaz un montón. Si uno empieza a hacer ejercicio y hace 2 minutos, va a terminar haciendo 5, va a terminar haciendo 10. O si solo tiene tiempo para hacer 2 minutos, hace 2 minutos y está bien. Exacto. Pero uno mantiene ese ciclo de hacer el hábito y no dejar que como pasar un día sin hacerlo. Y es algo que en lo que he estado tratando de enfocarme un montón, porque es cierto, hay días que es la realidad. O sea, tenemos más tarea de lo normal, o surgió algo, nos visita un familiar. O sea, tantas razones por las cuales nuestra rutina puede verse afectada. Pero asegurarnos, bueno, 2 minutos todos tenemos para hacer Exacto. cualquier cosa. Y al enfocarnos en eso, hace que se vea más atractivo el hábito, se vea más simple, más fácil y sea más satisfactorio para nosotros. Exacto. Y no sé, a mí me cambió mucho, me ayuda un montón a leer más, a hacer más ejercicio, a todos los hábitos que estoy tratando de tener. Eso a mí me ayuda un montón. Y ahora que dijiste eso, hace poco leí una cita que decía que si no tienes tiempo para hacer algo es porque no es tan importante para ti. O porque no están tus prioridades. Y fue como... no, al principio dije, eso no es verdad. Dije, no, porque hay tantas cosas que no hago porque no tengo tiempo. Pero es eso, si no tengo tiempo para hacer 1 hora, tengo tiempo para hacerlo 2 minutos, por lo menos, ¿no? O tengo tiempo para dar una vuelta o correr por aquí. Nacho es muy bueno con eso, la verdad. Entonces, si no tengo tiempo quizá para dedicarle de la forma en la que me gustaría, pero bueno, puedo reducir la cantidad de tiempo o lo que sea y lo puedo seguir haciendo para que forme parte de mis hábitos, ¿no? Ese día y que se vuelva algo continuo. Eso creo que eso es súper importante, la verdad. Y también siento que las personas perfeccionistas tienen un grande problema con eso, porque quieren hacerlo de una forma tan específica o como ellos piensan que dejan de hacerlo simplemente porque no cumple sus expectativas, ¿no? O de la forma que ellos quieren. Entonces, puede ser un problema para muchos, la verdad. Y yo quiero remarcar nada más, a mí me gusta mucho el título en el capítulo 11 que habla de eso y dice, camina lentamente pero nunca hacia atrás. Y no sé, yo creo que este es un error que yo he cometido mucho en mi vida y es como, si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. Claro, sí. Y es algo que yo he pensado muchas veces, en muchas ocasiones, pero yo creo que sí debemos esforzarnos por hacerlo lo mejor posible, pero tenemos que estar conscientes cuál es nuestra posibilidad. Y Exacto. empezar a un ritmo que realmente no nos vaya a perjudicar a largo plazo. Por ejemplo, una persona que nunca ha hecho ejercicio dice, quiero hacer ejercicio 1 hora. Sale a trotar 1 hora y llega muerto, vomitando. Y ¿qué va a pasar el siguiente día? Dice, no, tuve una experiencia fatal, no voy a querer hacer ejercicio nunca más, entonces voy a dejarlo. Pero ¿qué tal si lo que mencionamos, 2 minutos, 5 minutos? Y eso va a ir aumentando progresivamente, sí o sí. Entonces, nos trae no solo no nos da solo no nos trae provecho solo a largo plazo, pero también en ese momento y nos va a ayudar a construir estos hábitos. Y un comentario antes de cambiar quizá de tema, algo que dijiste que me gustó mucho y que creo que es importante que hagamos es siempre, o sea, que nosotros no vamos a continuar haciendo algo que no nos provoca placer o con lo que no nos sentimos exitosos, ¿no? Si no tenemos una buena experiencia, no lo vamos a repetir porque no nos ha gustado, porque no lo hemos disfrutado, ¿no? Entonces, algo que aprendí, la verdad, mucho con Nacho es siempre tener un premio al final de algo que te requiere esfuerzo, ¿no? Si vas al gimnasio, después, bueno, quizá comete algo que te gusta, ¿no? O sea, y no me refiero quizá a un donut o algo así, tipo, como un chocolate, pero quizá una cena, dentro de que sea saludable si es lo que tú quieres, pero que algo que te guste, ¿no? Que tenga un premio, por ejemplo, la proteína, si comes proteína, de un sabor que te guste y le puedes poner un poco de chocolate arriba. No sé, hacerlo divertido, pero que asocies hacer el ejercicio con algo al final que te motive, que te guste. Entonces termina y ya lo asocias como, bueno, fue difícil, pero me estoy tomando mi proteína, o no sé, o después de cenar tengo un helado, o tengo algo así pequeño que te hace sentir bien. Entonces yo creo que eso es súper importante, porque si haces ejercicio, terminas reventado, y no tienes nada más que hacer y dices tú, lo que acabo de hacer no me sirvió de nada, ¿no? No, y yo creo que en ese caso, por ejemplo, en el ejemplo de hacer ejercicio, o sea,
que te comas un chocolate después de hacer ejercicio tampoco está tan mal. Si eso te da placer, si eso te da alegría, si eso te motiva a que al otro día corras o hagas ejercicio, está bien, no está mal. Porque al final de cuentas, si tú comparas las ganancias, probablemente quemaste más calorías de las que comiste. Esperamos, si no, tal vez habría que cortar la porción del chocolate. Pero, o sea, como ir como analizar, ¿no? Analizar como de acuerdo. Bueno, tal vez mi recompensa no es lo mejor para cumplir la meta, pero me va a ayudar a continuar con A este largo hábito. plazo. Y a la larga puede tener un resultado mayor que el haber comido eso o algo así. Total. Ujú. No, y hablando de hacer ejercicio, un montón, pero algo que hago cuando puedo, porque a veces simplemente hago ejercicio sin hacer nada, pero no sé, el año pasado me acuerdo en pandemia, estando en cuarentena simplemente en mi casa, muchas veces quería ver series en Netflix y entonces trataba de hacer ejercicio mientras miraba la serie. Ujú. Entonces me ayudaba a hacer ejercicio y también mirar series, que es algo que me gusta. Pero tal vez si solamente, que no está mal, no está mal sentarse a ver series, no estoy diciendo eso, pero a mí me sentía mucho mejor al hacer las dos cosas juntas porque es como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Sí. Total. No sé si está mal esa expresión, matar dos pájaros de un tiro, no sé si alguien es una expresión nomás. O sea, es una expresión, pero no vas a matar ningún pájaro. Aclaro por la duda. Pero realmente, y hoy en día, por ejemplo, a mí me gusta mucho mirar partidos de fútbol y me toman, o sea, hay semanas que si hay muchos partidos, Champions, eliminatorias, todo, miro mucho, entonces me di cuenta de eso y para no sentirme tan improductivo, también hago ejercicio ese día mientras estoy mirando el partido y en el entretiempo tal vez me voy a correr. Entonces, por lo menos a mí personalmente eso me ayuda porque hago dos cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo me genera eso, ¿no? O sea, hago ejercicio y al mismo tiempo me recompenso porque digo, bueno, si hago ejercicio, miro el partido o miro una serie o lo que sea. Y no, y algo interesante que dijiste, por ejemplo, en el entretiempo salgo a correr. Eso es una manera perfecta de crear un hábito, porque tu cue, tu señal de hacer el ejercicio es el entretiempo. O sea, termina el partido, termina el tiempo y dices, bueno, ahora es tiempo de correr. Claro. Inconscientemente tu cuerpo va a empezar a pedirte eso. Y yo la verdad, yo creo que es una excelente idea, la verdad. O sea, hacer dos cosas. Por ejemplo, una meta, hacer ejercicio y hacer otra cosa que te guste también al mismo tiempo. No creo que sea un problema ninguno, la verdad. Lo malo es que cuando me junte con amigos a comer una picada o algo así, el entretiempo Ya vuelvo. Una vuelta. Bueno, tal vez en vez de pedir al delivery que traiga la pizza, te la vas a ver comiendo y Voy vuelve. a recogerla, ¿no? Ese es el único tema. Pero creo que ahí marcamos casi todos los temas. Como para la verdad es que resumimos muy bien el libro. Quiero aclarar a las personas que no piensen que resumimos todo el libro. Entonces que vayan a leer el libro si es que les interesó el tema. La verdad es que a mí me gustó mucho, a mí me lo recomendó Nacho. Lo tenía en mi lista, porque es de esos libros que creo que casi todos tenemos en la lista. Pero no lo había comprado, no lo tenía ahí como para leer en algún día y cuando me lo recomendó Nacho, porque la realidad es que lo venía invitando a Nacho, lo quería tener en el podcast y él me sugirió hablar de eso y yo dije, listo, hablemos de eso. Y lo leí y realmente fue uno de los mejores libros que leí este año. Entonces lo recomendamos altamente. No sé si querían mencionar algo en cuanto al libro o relacionado, como para ir cerrando algo que quieran. Yo sí quería comentar que algo importante cuando hablamos de hábitos y de metas y de cambio y todo eso es que no nos comparemos con nadie y me gustaría como que la gente tuviera, que esté escuchando esto, que tuviera ese sentimiento al final, ¿no? Que no nos comparemos con las redes sociales, con amigos o con nosotros, que todos tenemos, o sea, todos estamos en el mismo proceso de querer cambiar algo o de querer mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces siento que eso es súper importante y que recordemos que nosotros tenemos literalmente el control de nuestra vida, que nosotros podemos hacer los cambios que queramos. Nos tomará más tiempo que a otras personas, sí, pero nunca nadie te pregunta, ¿en cuánto tiempo te has graduado? ¿O cuánto tiempo te tomó hacer esto? Si lo has hecho o no, eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces, que podamos tener esa motivación y esa esperanza de que podemos cambiar y que estamos aquí literalmente para cambiar y que sí se puede. Que no nos comparemos con los demás y que por medio de esas cositas pequeñas que hemos comentado, esos pequeños como consejos, podemos literalmente de cosas pequeñas hacer grandes cambios en nuestra vida. Entonces, que si la gente puede hacerlo, no hay nadie que realmente no pueda. Sí, no, yo la verdad les quería agradecer por habernos invitado.
Muy buena experiencia. Yo había leído el libro, la verdad que unos 3 años atrás, ya no me acordaba mucho, entonces lo tuve que, ¿cómo se dice? Review. Revisar. Lo tuve que revisar y ir por mis notas y todo eso. Y fue interesante porque, o sea, cuando lo estaba leyendo digo, mira, de aquí fue donde aprendí eso y por eso estoy haciendo eso hoy en día. O sea, me empecé a dar cuenta de sistemas que creé sin darme cuenta por haber leído el libro 3 años atrás y que hoy en día los continúo siguiendo. Entonces, realmente lo que el libro enseña es verdad y si uno lo aplica, uno va a poder tener ese crecimiento exponencial y va a poder conseguir sus metas. Y como yo comentó aquí, fue un resumen. De verdad que hay muchos temas, hay muchas historias, muchas cosas espectaculares en el libro. La verdad que se lo recomendaría a todos que lo lean cuando tengan un minuto y que bueno, que empecemos a analizar nuestros hábitos, que empecemos a analizar lo que hacemos en el día a día y ver qué cosas podemos mejorar, ver qué cosas podemos agregar a nuestras vidas que nos van a ayudar a conseguir alcanzar lo que realmente queremos, o sea, que sea graduarnos, que sea hacer ejercicio, que sea estudiar más, que sea trabajar, que sea ser más productivo, ser mejor padre, ser mejor hermano, primo, lo que sea. Realmente esto uno lo puede aplicar en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. No tengo nada más que decir. No, yo quería agradecerles Sí. por estar acá, en verdad. Ha sido súper buen episodio, a mi gusto. Ojalá la gente lo pueda apreciar también. Para cerrar, yo quería decir solo 2 cosas, especialmente porque dijimos que iba a ser el último episodio del año, o primero, que vamos a fallar. O sea, vamos a fallar al hacer hábitos, al tratar de hacer cosas. También que nosotros no somos perfectos, por más que hemos comentado en base a cosas que aprendemos, que estamos tratando de hacer, pero fallamos así como todos, ¿no? Y un consejo que él da es, bueno, no fallemos 2 veces. O sea, si fallamos un día, bueno, el otro día tratar de simplemente volver, porque nunca es el primer error el que nos saca de carril, digamos, sino es la espiral en la que entramos cuando empezamos a dejar de hacer las cosas que nos hacen bien. Porque cuando fallamos más de 1 vez, 2 veces, 3 veces, se empieza a generar otro hábito. Y para literalmente cerrar, era algo que comentó Anaís antes, que es una cita que él da, y la voy a leer textualmente, que dice: no es necesario que desarrollen los hábitos que todos les dicen que desarrollen. Elijan el hábito que mejor se adapte a ustedes, no el más popular. Existe una versión de cada hábito que puede brindarle alegría y satisfacción. Encuéntrenlo. Los hábitos nos deben gustar para que se mantengan. Las personas quedan tan atrapadas en el hecho de que tienen límites que rara vez hacen el esfuerzo necesario para acercarse a ellos. Entonces solo quería cerrar con eso para motivarnos a todos, a nosotros y a la gente que pueda escucharlo. Y eso, que encuentren las cosas que les hagan bien a cada uno, ¿no? Me encanta. Eso. Gracias. ¿Sí?